Buenas tardes estudiantes, espero que se encuentren muy bien. En la clase de hoy voy a abordar uno de los temas importantes que comprenden dentro del eje 2, que tiene que ver con el humanismo en la empresa. Antes de comenzar me gustaría poder indagar un poquito sobre los saberes previos y preguntarles qué es lo que entienden ustedes por humanismo empresarial o qué es el humanismo empresarial. No sé si pudieron verlo en alguna otra materia durante el cursado, durante la carrera, o si es un tema nuevo. Antes de continuar desarrollando la temática pensada para el día de hoy, nos vamos a basar dentro de un autor que es Rafael Alvira. Y me pareció muy interesante poder citar y comenzar el desarrollo del tema con lo que él plantea en una de sus frases. Y dice, el ser humano es el único que necesita saber quién es para saber. ¿Comprenden a qué les llama la atención de esta frase? O si realmente me gustaría saber si también ustedes coinciden con esto que él plantea. En este comentario de que, vuelvo a leer, el ser humano es el único que necesita saber quién es para ser. Y esto tiene que ver con lo que plantea. Y él va a decir que la humanidad se adquiere a través de la educación. Dejamos de ser animales. Es decir, si no nos educamos, somos unos animales. Y acá empieza la diferencia entre que nos separa entre el ser animal y el ser humano, ¿no? Y la diferencia entre el animal y el humano. Y en este ejemplo dice un elefante actuará por instinto, o un animal, ya sea un perro, un gato, los animales en sí, todo el reino animal, actúan desde los instintos. Pero nosotros actuamos por costumbres adquiridas, es decir, a través de un proceso de socialización. Esto los conocemos los distintos procesos que los habremos visto en algún momento de nuestra trayectoria, que tienen que ver con la socialización primaria, la socialización secundaria y también la socialización terciaria. A través de la cultura en las cuales estamos inmersos y las sociedades adquirimos determinadas costumbres, valores, etc. Que luego nos transformamos en lo que somos hoy. Otra de las características cuando él habla de esta diferencia que tiene el ser humano con el animal, dice que nacemos siendo hombres, pero aún no humanos. Entonces acá podríamos pensar que plantea otra diferencia de dos conceptos que tienen que ver con el ser hombres y el ser humano. Ser humano es lo mismo que superar la unilateralidad. Y lo he puesto con mayúscula porque el autor hace hincapié en esto, que dice que la unilateralidad hace referencia a aquello que tiene que ver con lo inhumano. Entonces vale aclarar que el ser humano se diferencia del animal por todo lo que mencionamos anteriormente, pero también él introduce una diferencia entre el ser hombre y el ser humano. Él dice que nacemos siendo hombres, pero nos construimos como humanos cuando logramos superar esta unilateralidad. Otra de las características o de las citas que me pareció importante del texto de Alvira es el modo principal que tengo de completarme no soy yo mismo, que no llego a todo sino a la sociedad. Fíjense el fuerte impacto de cómo nosotros nos construimos como humanos a partir de este contacto con los otros, esto de que estamos inmersos en una sociedad. ¿Se entiende? Es decir, que yo por mí mismo no puedo llegar a todo. En cierta medida podríamos pensar de que la sociedad nos completa, entre comillas. También dentro de lo que plantea como humanismo, él dice que el humanismo es sobre todo un societarismo. El hombre es humano, sí y solo sí, como diría un lógico, es capaz de tomarse en serio la sociedad. Acá podemos relacionar con otros temas que hemos venido viendo durante la materia, que tiene que ver, anteriormente habíamos visto,
el término de ética profesional, este carácter comunitario que tienen las profesiones. Acá también tiene que plantear el autor este societarismo, la importancia todo el tiempo de lo social. Nos construimos con el otro, ¿no? Y en cierta medida plantea esto de que poder tomarse en serio la sociedad. La sociedad somos todos, nosotros pertenecemos a una sociedad determinada. Vamos a partir de ella. También es importante en este hilo del planteo del humanismo empresarial, el autor dice, y se lo leo tal cual, es lo normal buscar el propio interés, pero buscar solo el propio interés es la esencia del escándalo. Y ello, insisto, por la razón ya apuntada, de que el hecho de necesitar al otro empuja a responder, es decir, a agradecer. Si no lo hago, estoy deshaciendo o desintegrando lo que de humano hay. Es decir, volvemos al principio, necesitamos de un otro que nos permite construirnos a nosotros mismos y como sociedad. Y también, a partir de esta relación, poder agradecer, ¿no? Entonces, todos como sociedad, como personas, buscamos determinados intereses, ¿no? Determinados deseos, pero no debe limitarse en este solo punto, sino que al necesitar de este otro, nos empuja a responder y agradecer. Y aquí me pareció muy interesante lo que plantea el autor, porque también este tema da pie a otro de los temas que vamos a abordar en la materia, que tiene que ver con el liderazgo. Y fíjense que plantea la postura o el concepto de los directivos. Y en este sentido, los directivos dentro de una pertenecen, o sea, es una necesidad social. Y en esto, en relación a lo que veníamos mencionando, hace referencia a que el director, el directivo, o podríamos ya empezar a introducir una nueva concepción también de lo que implica ser líder, que no es lo mismo que ser jefe, dice que implica saber conectar de una manera práctica la pluralidad de dimensiones humanas y de ese modo universalizar. Y en relación al concepto de universalizar, es importante a qué se refiere el autor, qué significa este término. Tal vez muchos de ustedes ya lo han escuchado, pero él hace referencia a que a través de la actividad directiva organizan la sociedad y humanizan al hombre. Sin sociedad, el hombre no es humano. Me pareció interesante haciendo esta secuencia de lo que él plantea con las características que habíamos mencionado del societarismo, ¿no? Como el humano nos construimos como humano dentro de un contexto social específico y que también nuestra actividad de ser humano implica superar la unilateralidad y también buscar esta universalización que plantea él. Y por último, me pareció muy interesante la definición, podríamos decir, o en cierta medida, en qué entendemos o qué entiende el autor por humanismo empresarial. Y fíjense que él dice que es el que la élite dirigente de las empresas sepa contar, tener en cuenta a cada uno, dándose cuenta de que ese cada uno no es una mera fuerza de trabajo, ni un mero sujeto inalienable de derechos, sino pura y simplemente un hombre, es decir, un hermano. Si nosotros logramos entender, ustedes como futuros técnicos o uno desde la profesión docente o desde la profesión que sea, apuntar en nuestros trabajos también a este humanismo, nos hace poder mirar, cambiar la lógica y pensar que no solo cada uno de nosotros tiene un valor económico o de fuerza de trabajo, sino que también como miembro de una sociedad construye y considerar a ese otro o a esos compañeros o a ese director o a ese jefe, entre comillas,
como a un hermano. Bien, espero que esta introducción en la temática les haya servido y quiero dejarles este pequeño GIF que dice que la motivación es la gasolina del cerebro. Invitarlos a que no bajen los brazos, que ya estamos en la última etapa del cursado y nos vemos pronto. Muchos éxitos para todos.